Mi camino, si bien yo estaba muy abocada a lo que es la farmacia pura, me toca estar del otro lado como paciente y es ahí donde empiezo a transitar un camino que la medicina tradicional no me daba las respuestas que necesitaba. Me dan 2 suplementos y una alimentación adecuada y antiinflamatoria, y hubo un antes y un después en la sintomatología. Podés estar queriendo tener una dieta súper equilibrada, pero el problema está en la calidad, en esa calidad de los alimentos a los que podemos acceder. Todo eso ha hecho que hoy haya cada vez más. Bienvenida, Avi, al podcast En Busca de Reformar el Sistema de Salud. Y como primera pregunta, me gustaría saber cómo fue que pasás de ser farmacéutica, dedicarte a eso, pero sobre todo después especializarte en la suplementación, en los suplementos. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gracias por invitarme, un placer. Mira, mi camino es una pregunta que me gusta mucho responder porque si bien yo estaba muy abocada a lo que es la farmacia pura y la parte de farmacia clínica específicamente, con un posgrado en la Universidad Católica de Chile, en donde nos enseñan a ser parte del equipo de salud, y entonces he sido profesora de farmacología mucho tiempo, entonces era toda la parte dura de la medicina, ¿no? Y me toca estar del otro lado como paciente, y es ahí donde empiezo a transitar un camino que siento que la medicina tradicional no me daba las respuestas que necesitaba. Entonces descubro por un diagnóstico de lupus que en alguna situación ya de mucha sintomatología me indican una medicación oncológica, y frente a lo que uno sabe de lo que está tomando, porque si es algo que quizás sabemos un poquitito más los farmacéuticos, es claramente qué es lo que estamos ingiriendo y consumiendo en cada uno de los medicamentos. Me encendió muchísimas alertas y dije, no, acá por otro lado. Aparte, yo trabajaba ya tenía una especialización, o tengo una especialización en neurociencias, la parte de psiconeuroinmunoendocrinología. Tenía mucha certeza de que no iba a ser un camino que me llevara a un buen puerto. Uh-huh. Y sinceramente fue un clic que hice con esa medicación. Yo no estaba dispuesta a consumirla, a tomarla, y dije, tiene que haber otra forma. Como te digo, yo ya había estudiado la parte de psiconeuro de PNI, que te ayuda a entender a la persona como un todo y no atomizada, a realmente tener un concepto integral del cuerpo. Y allí es donde tengo un acompañamiento de una médica integrativa que me ayuda a encontrar desde la alimentación, ¿no? Qué era lo que necesitaba para modificar y bajar la sintomatología. Yo decido no tomar ningún tipo de medicamento más, y ahí es donde me apasiono, porque me dan 2 suplementos y una alimentación adecuada y antiinflamatoria, y hubo un antes y un después en la sintomatología. Entonces me apasionó. Dije, ¿cómo puede ser que el cuerpo, que es tan noble, ¿no? Y tan perfecto como máquina, pueda responder a esto? Entonces me puse a estudiar, me puse a especializar, porque si bien nosotros como farmacéuticos específicamente tenemos mucho de fitomedicina, tenemos mucho de farmacognosia, que es cómo obtener el nutriente que tenga un efecto farmacológico y terapéutico de las sustancias naturales, ¿no? Y eso lo sabemos. Claro, lo había visto hacía un tiempo, pero no tuve que volver a refrescarlo, y me encantó especializarme y actualizarme en todo lo nuevo, porque hoy hay un mundo distinto desde esa perspectiva. Y
Y creo que este episodio va a ser súper interesante porque vamos a hablar de todo esto de suplementación, de cuáles son los mejores suplementos para cada cosa, cómo tomarlos. Vamos a hablar sobre mitos, sobre un montón de cosas. Pero antes de eso, me gustaría saber qué es la suplementación para vos. Mira, lo que es, suplementarse, hay que tener en claro algo porque para mí es muy importante. Hoy es mucha moda, hay mucho comercio atrás, hay una tendencia, es, son, son ciertas cuestiones también de marketing que hay en las redes y de cierto estatus y un montón de cosas que no tienen la esencia de la suplementación, porque la suplementación es ayudarte a equilibrar aquellos nutrientes que hoy tu cuerpo no los tiene, o hay una deficiencia o hay una carencia. Y hay una gran diferencia que me gustaría marcar, porque no todos son suplementos. A veces llamamos suplementos, por ejemplo, a estos adaptógenos de moda, que no digo que sean malos ni nada, es que el adaptógeno no es un suplemento, o sea, no es una sustancia natural de mi cuerpo que yo necesito volver a equilibrar, sino que hay algo que va a estar, es algo que tiene un origen en la naturaleza, pero que tiene una función, un efecto terapéutico, similar a un medicamento, pero sin los efectos adversos. Entonces, eso no es un suplemento, eso no me suple, ni tampoco es un complemento, ¿no? Para mí eso es clave para poder empezar a entender y poder tomar decisiones a la hora de elegir o comprar o al menos siquiera pensar en la suplementación. Y otro tema, perdón que siga, pero otro tema importante es entender el propósito, ¿no? El suplemento tiene que tener su propósito. ¿Para qué? ¿Para qué ingerirlo? ¿Qué beneficios voy a buscar, ¿no? Y desde ese lado darle la relevancia. ¿Y por qué crees que la mayoría de las personas a día de hoy no se están suplementando correctamente? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Hoy en realidad esta pregunta me parece importante porque hay mucho mito, ¿no? Alrededor de suplementarse. Hay un error muy grande es pensar que el suplemento suple los alimentos, y sabemos que la alimentación es clave. Si yo no tengo un organismo totalmente equilibrado, o al menos lo más adaptado posible a un estilo de vida saludable, el suplemento no me va a hacer efecto. Si yo soy una persona polimedicada, no es que no lo necesite, es que las condiciones y el terreno para poder absorber ese tipo de micronutrientes no van a ser óptimas y va a haber un mal aprovechamiento del nutriente, ¿no? Por sistemas de absorción, por competencia, hay tecnicismos que van a perjudicar, pero algo que se está haciendo mal es tomar los suplementos porque el de al lado lo toma, porque mi mamá o mi hermano o un amigo se suplementa, y quizás pero quizás no es el adecuado, ¿no? Uh-huh. Ahí eso es clave. Uh-huh. Y está bueno este episodio porque vamos a poder lograr dar mucha más claridad y dejar de tener ese suplemento de qué es lo que toma al lado, sino bueno, tener más claridad de cuáles son los suplementos que a cada persona le pueden servir, ¿no? Para vos, hoy en día, ¿es necesario suplementarse tipo todo el mundo? Depende. La respuesta es realmente depende. Depende de tu nivel de vida, de tu estilo de vida, de tu nivel de estrés, de tu alimentación. Para ser sincera, hoy en día la mayoría de las personas en sí se beneficiarían con una buena suplementación. Pero el tema es que a veces están mal dirigidas esas suplementaciones y como te digo, no detrás de un propósito y no por protocolos, que es difícil porque encima la suplementación es venta libre,
tenemos, y no es esto para que sea un limitante, sino que es como que llega al alcance de todos, pero el problema está en que no está aprovechada, como te digo. Pero el estilo de vida, la alimentación, el nivel de estrés, la genética, que no es menos, existen muchos polimorfismos genéticos que hacen que nosotros, no quiero ser muy técnica, pero que hacen que nosotros no podamos absorber de manera adecuada ni de manera óptima los nutrientes de los alimentos y mucho menos de los suplementos, ¿no? Y acá hay algo súper interesante, que claro, yo antes, hace unos años estaba muy con la comida real, buena alimentación, y no terminaba de entender por qué existen los suplementos. Y yo ya me baso mi alimentación con comida real, es lo que hicieron nuestros antepasados para siempre. Sin embargo, después fui aprendiendo de que los alimentos de hoy no son los mismos que los de hace muchísimos años, ¿no? Bueno, ¿Qué es lo que está pasando con esta alimentación que incita a que la suplementación es algo importante? Más allá, claro, del ritmo de vida, del estilo de vida, es que podés estar queriendo tener una dieta súper equilibrada, y seguro la tenías, pero el problema está en la calidad, en esa calidad de los alimentos a los que podemos acceder. Y es un esfuerzo, ¿no? Porque podemos pensar todo y ir a comprar al mejor lugar y tampoco tenemos la certeza de que sea ni tan orgánico, ni que haya sido cultivado y alimentado, en el caso de animales, adecuadamente. Entonces, si hilamos fino, lo que era la alimentación ancestral tenía, no solamente era mucho más rica, tenía la certeza de que era mucho más nutritiva. Y hoy no, hoy están muy empobrecidos los suelos, eso lo sabemos. Los minerales no están o no están en las mismas condiciones que antes, ¿no? El tema de toda la toxicidad, los pesticidas, el hecho de que se haya modificado genéticamente el trigo, por ejemplo. Esto de, y por ahí me voy un poquito del tema, pero el trigo en sí, leí en unos papers, hay una modificación. Antes existía un trigo que tiene una cantidad de genes, ¿no? De una información genética, creo que estaba alrededor de 8 a 12 genes específicos, y ahora cada vez tienen más, que parece ya un humano. Estamos hablando de información de más de 40 tipos diferentes, por esas modificaciones que les van haciendo genéticamente, que hacen que tengan menos, se enfermen menos, ¿no? Y tengan menos, algunas veces que se puedan realmente cosechar antes, o generen una producción mucho más abundante para la población. Todo eso ha hecho que hoy haya cada vez más insensibilidades o desensibilización de justamente estas proteínas que antes las podíamos consumir, ¿no? Más allá de la industrialización. Claro, y teniendo en cuenta esto, ¿cuáles crees que son los suplementos como más importantes que las personas deberían considerar por el tipo de alimentación que hay hoy en día y es probable que tengamos esa deficiencia? Bueno, el magnesio es un mineral que existe, que lo escuchan todo el tiempo de manera muy repetitiva en redes. El magnesio es real que hay deficiencia, es uno de los que más la población en más déficit y carencias tiene, y hay muchos estudios científicos que avalan esto, y que es fundamental para el sistema nervioso, para el descanso, para la relajación muscular, para la salud cardiovascular, para la salud ósea, para los procesos hormonales, o sea, para todo. Y hemos naturalizado la sintomatología a veces no duermo bien, o estoy fatigada siempre, y lo asociamos a la edad, al paso del tiempo, al estrés como algo totalmente externo
de nosotros, ¿no? Solamente del entorno, pero todo eso suma. La vitamina D es otro, totalmente es una vitamina fundamental que no está todavía, a pesar de que hablamos mucho en redes, todavía no está difundido y en realidad pasa que se descree, ¿no? Pero a través, creo que de todos estos movimientos y estos espacios de información puede ayudar. La vitamina D es fundamental, oncoprotectora, antiinflamatoria, es una prohormona, ya dejó de ser una vitamina hace mucho tiempo y siempre la medicina tradicional tuvo mucho miedo a recomendarla, porque parte de lo que estudiaban, o sea, se estudia en medicina, yo daba en farmacología a los médicos, que genera toxicidad, que se acumula, que como la mayoría, hay muchas vitaminas que siempre se dan para específicamente las deficiencias extremas, ¿no? Como el raquitismo, la vitamina A, la anemia perniciosa, la vitamina B2, todas esas cosas eran así enseñados, ¿no? Y hoy no, hoy se sabe que la vitamina D3, la 25-hidroxicolecalciferol, que es ese el que se debe medir, es vital, es una medida de salud para mí muy importante. ¿Y cuáles son los niveles que deberíamos tener de vitamina D si nos hacemos en una analítica? La analítica, el problema de las analíticas hoy es que trabajan con estadísticas y ustedes todos ven que es más menos, por edad, más menos, y esas referencias de estadísticas son dadas para personas genéricas, ¿no? Entonces, el tema de los análisis es todo otro podcast, te diría, otro episodio, porque sinceramente es para rever y revisar. Primero el tema de que los análisis cada vez son más complejos, te dan más trabas, te generan más trabas para realizarte y poder medirte ciertos componentes o ciertas sustancias en sangre, porque en realidad deberíamos tener una tecnología mucho mayor, que es una tecnología intracelular, ¿no? Que es ahí donde lo necesito saber, a ver si se absorbe, si llegó, si no llegó, si generó el intercambio con el mineral correspondiente. Y en el caso de la vitamina D3 existen muchos mitos, porque te dicen que los límites, si los ves de 20 a 100 o de 30 a 100 según el laboratorio, como ves es un rango enorme, sí. Pero hay que ver cuál es el óptimo para vos. Si tenés una condición, por ejemplo, en menopausia, una mujer como yo, 52 años, yo necesito, siempre hago, al menos para que se lo acuerden, una forma sencilla de tener claro qué valor te puede, no es exacto y no es de libro, pero sí tenés que tener aproximadamente tu edad. Entonces, una persona de 50, que tenga entre 50 y 60 de nanogramos por decilitro, por ejemplo, que es un valor que es razonable, es aceptable. Puede ser un poquito más óptimo, según también la condición de salud que tengas, ¿no? Y estas cosas en la medicina, otra de las cosas con la vitamina D3 es que no la indican con grasas, consumidas con grasas, entonces a veces dan dosis altas, pero no la acompañan justamente con el vehículo que te puede ayudar a absorberla, porque es liposoluble. Entonces, ahí tenemos limitaciones, ¿no? O sea, no sabemos si tenemos genéticamente la predisposición de poder absorberla, cuánto. No le damos el medio para poder absorberlo. Entonces, claro, por eso hay mucha gente que tiene déficit aún suplementada, ¿no? Claro, y eso viste que antes se decía somos lo que comemos y ahora cada vez más somos lo que absorbemos, y justamente con los suplementos creo que pasa lo mismo y hay que ver la biodisponibilidad y qué tanto se absorbe de eso, ¿no? En el caso de la vitamina D es importante combinarla con grasas. Totalmente,
porque es la forma, justamente es liposoluble y es la forma de que pueda atravesar mejor la membrana celular. Entonces es muy importante. Y también unida a la K2 o la MK7, que es que necesitamos para ayudar a que la vitamina D3 sea efectiva realmente y se mantenga en los canales que tiene que mantenerse. En el caso de justamente de la osteoporosis, osteopenia, procesos en general de disfunciones a nivel osteoartromusculares, es muy importante acompañarla también. Si yo tengo ese problema, y ese es otro dato interesante que quizás algunos médicos no lo incorporan cuando lo sugieren, es el magnesio. Entonces ahí se empiezan a sumar las deficiencias, porque si yo no tengo magnesio pero estoy suplementando D3, la D3 no la voy a poder activar en mi organismo. Entonces también hay un proceso como de sinergias. Y yo siempre digo, si te falta un nutriente, un micronutriente, es imposible que tengas equilibrados los otros. O sea, para mí, porque has venido con mucho tiempo con esa carencia y es casi seguro que hay que empujar todo el proceso. Vos bien sabés como parte de la medicina, de todos los procesos que nosotros vamos aprendiendo en bioquímica nutricional, que son cascadas. Y estas cascadas hay precursores, hay cofactores, hay intermediarios, que si falta uno, no se forma lo que sigue. Sin ponernos en algo muy técnico, pero sinceramente tiene sentido que si te falta uno, va a faltar lo otro, ¿no? ¿Y cómo podemos las personas saber? Porque claro, hay muchos suplementos. ¿Hay alguna forma fácil de saber cuál nos falta o cuál micronutriente o cuál nutriente es el que necesitamos? Sí, mira, por ejemplo, si bien sin tener que llegar al análisis, ¿no? Es importante que, por ejemplo, si te sentís cansado, si tenés, estás cansado todo el tiempo, pero aún así, aunque duermas bien, ¿no? Aunque sientas que, no sientas, duermas las 8 horas, las 7, 8 horas, y seguís cansado. Si te levantás cansado y dormiste adecuadamente, hiciste todo bien, porque hay un montón de condiciones que para trabajar sobre el sueño, todo lo que sabemos, la luz, las interferencias electromagnéticas, todo eso hacen un buen descanso. Después, si tenés ansiedad, por ejemplo, y te cuesta relajarte, es una buena estrategia para decir, bueno, a ver qué me pueda... Y no te digo de llevarte a consumir un adaptógeno. Un magnesio te puede ayudar porque trabaja muy bien para equilibrar los estados emocionales. Si tenés calambres musculares, si tenés la piel seca, o sea, son indicios, las uñas, ¿no? Que toda la vida, bueno, yo soy así o tengo la uña así. Si te enfermas seguido, eso también, y tardas en recuperarte. Otro tema también es si utilizas muchos químicos. Hay un robo de nutrientes enorme a nivel del procesamiento interno de esa toxicidad en el cuerpo. Entonces, sí o sí, seguro vas a necesitar algún suplemento o hay la carencia de algún suplemento. Y para cerrar, creo que con vitamina D ya quedó claro. Para cerrar con el magnesio y ya pasar a otros, el magnesio, ¿en qué dosis o cuál es la forma mejor de tomarlo? Bueno, lo que se habla mucho, magnesio, me voy a extender un poquito para explicarlo. El magnesio, la dosis que se consumen que dice en el suplemento, así, cuánto magnesio es eso, no es puro de magnesio, ¿no? No es puro de magnesio, es la unión, para hacerlo fácil, de
es una sal, ¿no? Entonces es una unión química entre el magnesio mineral y el complemento. Es importante elegir cuál con cuál, por eso es importante saber si es óxido, si es el citrato, si es el glicinato, si es el treonato. Es porque dependiendo de ese quelante o de esa sal, de ese óxido, es a qué nivel va a llegar ese magnesio, ¿no? Entonces es como escalones que va a ir entrando en tu cuerpo, y aquellos que tienen mayor biodisponibilidad, que a eso se le llama la biodisponibilidad, es la cantidad, la concentración que llega exactamente de lo que tomo al sitio de acción, ¿no? Al que me haga efecto, es, por ejemplo, el glicinato de magnesio. El glicinato de magnesio es el que ayuda más a la ansiedad, que se puede absorber mucho mejor. No quiere decir que los otros sean malos, porque hay uno como que solo el citrato sirve porque es el que dicen, es que no es tan así. Hay que ver quién te lo dice y qué magnesio fabricó, ¿no? O sea, claro. Eso también hay que entender de que cada uno tiene su beneficio. Y la dosis, como te decía, de 400 miligramos de magnesio X, de un glicinato o de un citrato de magnesio, yo tengo un porcentaje que son, por ejemplo, de 300 miligramos total de sal, yo tengo 70, 80 miligramos de magnesio elemental. Entonces, si yo subo la dosis, no voy subiendo todo de magnesio. No sé si se entiende. Entonces, si tomo 2, multiplico 2, pero la dosis es la unión, la unidad específicamente de magnesio. Entonces, si yo sé que mis requerimientos básicos diarios de magnesio son alrededor de 350 miligramos de magnesio puro, como mujer, 400 en el hombre aproximadamente, yo puedo tomar en diferentes momentos del día una dosis pequeña de magnesio e ir manteniendo los niveles de magnesio adecuados, ¿no? Entonces, para ser clara, un glicinato de magnesio, un citrato de magnesio, que es específicamente para la parte muscular, pero también trabaja a nivel de músculo liso, por eso actúa a nivel de intestino. El óxido, que trabaja como un laxante osmótico a nivel de la luz del intestino. Entonces, estas son las particularidades que tienen cada uno de los magnesios, y es para entender cuál es la utilidad de cada uno de ellos. Súper claro. Pasando a un siguiente suplemento que también se escucha mucho, que es bueno para la piel, para el cabello, hablemos del colágeno. ¿Qué opinas del colágeno? Yo no tengo la verdad de nada, y yo creo que cada vez vamos a ir descubriendo. Entonces, esta es una opinión mía, humilde, y de lo que he ido aprendiendo. No estoy ni en contra ni de totalmente a favor. A veces tomo, a veces no tomo. Generalmente a mí me gusta tomar el procolágeno, sinceramente. El colágeno es una molécula muy grande que el cuerpo no la puede absorber. La fabrica y la produce. A medida que vamos creciendo, va fabricando cada vez menos. Eso es sencillo. Ahora, ¿qué pasa con toda esta moda? Y de hecho hay estadísticas de que hay países, por ejemplo en Latinoamérica, lo que es Brasil y Argentina, la venta y la fabricación y el consumo de colágeno es altísimo, porque está muy abocado todo lo que es estético, ¿no? Pero el colágeno tiene, que es una molécula grande, que está formada por 3 aminoácidos. Aminoácidos son las partecitas de esta proteína. Es muy importante que sea de buena calidad, porque si no, mi cuerpo no lo va a absorber. Justamente porque es una molécula tan grande, necesito que sea partida, que se llama hidrolizada, para que pueda ser absorbida. Cuando yo recomiendo el colágeno, yo prefiero que tenga una fórmula. Si buscan en el lugar del mundo que estén, busquen un colágeno que no tenga muchos excipientes, eviten el azúcar,
El cuerpo va a competir siempre y va a absorber muy fácilmente los azúcares agregados y todas las sustancias químicas que acompañan como excipientes confunden la absorción a los receptores. Que tenga un buen aminograma explicado, o sea, explícitamente, que no diga colágeno hidrolizado solamente, sino que diga el aminograma, la prolina, hidroxiprolina, helicina, lisina, no, que son muy importantes. Y hay, en algunos lugares del mundo, hay patentes de colágeno, ¿no? Está la Peptan y la Verisol, que son 2 patentes mundiales que tienen el grano, ¿no? La partícula específicamente desarrollada para poder ser bien absorbida. Son caras. Entonces, conclusión, un colágeno económico no va a ser bueno, ¿no? Eso en principio. Y después que esté acompañado por vitamina C. La vitamina C es también fundamental para poder ayudar a los procesos metabólicos y fisiológicos de fabricación y de utilización de estos aminoácidos, de lisina, prolina, y voy a hacer mucho más efectiva esa absorción de colágeno. Y justito, pasemos ahora a la vitamina C. ¿A quién se lo recomendás? ¿Cuáles son los beneficios? La vitamina C, te digo que hemos hablado de lo que más recomendaría, ¿no? La vitamina C es una de las que más recomiendo. Hay también carencias y deficiencias de vitamina C. Existe este mito de que tomando el jugo de naranja o tomando las pastillas efervescentes, que son muy conocidas en distintos lugares, de 1 gramo con mucho azúcar y colorante, y que la vitamina C también ayuda a la parte inmunológica y te va a ayudar al sistema inmunológico, pero la vitamina C es mucho más importante para muchos mecanismos. Es un cofactor también para ayudarte a reducir la cantidad de fabricación de estas células senescentes y senolíticas, y entonces empezar a trabajar todo el sistema de cuidado y de tu ADN, de reparación, porque es un antioxidante muy poderoso. Por eso hay algunas terapéuticas y algunas estrategias en protocolos de altas dosis que se saben que hace años fueron consideradas como para lo que es la parte oncológica, ¿no? Como tratamiento oncológico, pero coadyuvante, unido. Pero la vitamina C es muy importante y no está en la naranja o en el jugo de naranja, en el vaso de jugo de naranja que vos consumas. Está en aquellos lugares que puedas absorberla. La vitamina C no es fácil tampoco de absorber. La vitamina C tiene que ser, porque al ser hidrosoluble tenemos la primera barrera y la primera complejidad que tiene es cómo atraviesa la célula, ¿no? Entonces, un formato, primero hay que ver el origen, ¿no? Si es de alimentos, bueno, hay algunos alimentos que tienen alta concentración de vitamina C, pero volvemos a eso. Yo no sé si lo absorbo totalmente, si lo absorbo bien, con qué consumo esos otros alimentos. Pero la vitamina C liposomada es un sistema como encapsulada con liposomas, ayuda a que atraviese la barrera celular, y allí va a poder tener certeza, o vamos a tener más seguridad de que llega a la célula, ¿no? O sea que la forma correcta es liposomada. Perfecto. Liposomada, encontrar que no tenga, el suplemento que no tenga azúcares. La molécula de la vitamina C y la molécula del azúcar son carbonos, hidrógenos y oxígeno, pero tienen cantidades muy parecidas, por lo tanto son muy similares. Y el cuerpo
va a tener más capacidad o más facilidad, afinidad de consumir el azúcar. Entonces, si yo mezclo y tomo vitamina C con azúcar, con saborizantes y con estos endulzantes, no voy a poder, o sea, se va a como saturar rápidamente el sistema de absorción, pero con la sustancia que no quiero que se absorba, que vendría siendo, que simplemente era para darme el sabor. Entonces a veces es mejor consumirla en cápsulas liposomada y lo más pura posible. En ese sentido, la vitamina C es clave y es muy importante para tenerla en cuenta. Desde ya hay que tener cuidados y reparos si hay un problema a nivel de renal, si fabricas cálculos, pero también hay que ver un montón de otras cosas que puede pasar por esa fabricación natural de cálculo, o no natural, ¿no? Hay que ver la alimentación. Entonces, hay gente que le tiene miedo, a veces también consumida o ingerida como lo que sería un ascorbato en forma de sal, más básica y no ácida, como el ácido ascórbico, que es la vitamina C. Es una forma también más amigable para aquellas personas que son sensibles a nivel gástrico para este suplemento. ¿Y cuál es la dosis y en qué momento del día recomendás tomarla? La vitamina C, sabes que yo pienso mucho el tema del momento del día. Es una buena pregunta porque es un mito también para derribar. Porque yo me pregunto, estamos hablando de micronutrientes que están en los alimentos. Y los alimentos no tienen un momento del día para que los consuma, ¿no? Entonces, a veces, por eso a mí me gusta mucho ver las fórmulas, ¿no? Cómo están y que se llama la cronofarmacología y la cronofarmacocinética, o sea, cómo sigue a tu ciclo circadiano, tu ciclo biológico, también la suplementación, ¿no? Es bastante interesante. Ahora hay está muy focalizado en eso, así como la alimentación es más consciente y sigue esos ciclos, la suplementación y también los medicamentos deberían acompañarlo, ¿no? En el caso de la vitamina C, podés tomarla, yo la ingiero generalmente en la mañana, puede ser algo en la noche o en la tarde, podés armarte una bebida para entrenar, le puedes poner vitamina C, un poco de bicarbonato, un poquito de sal y te haces una bebida electrolítica bastante casera y bastante power, magnesio. Igual con el magnesio es ahí, porque hay algo con el magnesio, con la vitamina C, pero el momento del día puede ser, si consumís con el colágeno, puede ser en la mañana o en la noche. Yo generalmente lo recomiendo así, pero hay más libertad, porque si no se restringe mucho el momento y al final lo termina tomando. Entonces lo importante es a veces consumirlo y vemos después siendo tan estricto, porque si eso te limita, no te ayuda. Y bien, y pasemos a uno de los suplementos que también más se escucha hoy para la ganancia de la masa muscular, la creatina, pero que también creo que tiene un trasfondo de que también tiene otros beneficios. Para el quien no sepa qué es la creatina. A ver, la creatina, viste, también hay un mito. Y hay un temor. También es un aminoácido, la creatina, que tiene un aporte muy importante, sobre todo por parte de las carnes, ¿no? Para justamente hay en las dietas veganas, en las dietas vegetarianas, hay una deficiencia muy grande de creatina y son reservas que, si bien en el cuerpo hay, a veces no las mantenemos, no las podemos suplir con otras cosas. Intentamos, sobre todo en este tipo de dietas tan restrictivas, y la creatina trabaja no solamente a nivel muscular, sino también a nivel cognitivo, a nivel cerebral. Es
yo siempre le digo que es un constructor, es un ladrillito fundamental de mucho de los procesos vitales del cuerpo. Y hoy se sabe más porque es uno de los suplementos y de los componentes más estudiados, con mayor evidencia científica. El tema está cuando hay alguna insuficiencia renal o un problema de su excreción. Pero se ha como expandido la idea de que la creatina te hace mal, pero eso solo le hace mal a una población determinada y hay un pequeño porcentaje de la población. Ayuda mucho, ayuda muchísimo, digo, hay gente que cree que le hincha, entonces le tiene miedo a esto de que no, me va a hinchar. Tiene la capacidad de mantener más hidratados los tejidos, ¿no? Y sobre todo los músculos en general, entonces va a generar eso que puede llevar a un aumento de la volemia y de allí un aumento de la presión arterial y forzar el riñón, o sea, pero si la creatina sirve mucho, mucho, sobre todo para la etapa de los adultos mayores y de las personas que están necesitando trabajar sobre su sarcopenia, por ejemplo, más allá de los beneficios fit que traigan, ¿no? Pero sí, hoy hay mucha evidencia científica de que ayuda muchísimo más en esa instancia que a los jóvenes, ¿no? Y creo que hay que sacar ese mito y ese temor. La dosis, si me preguntás, antes existían dosis de ataque y dosis después de mantenimiento. Si querés empezar a consumir creatina, buscando una de calidad, haciendo una prueba, con la creatina podés hacer una prueba de utilizar el Lugol, que es el yodo, que podés comprarlo en farmacia, en cualquier lado, y probar que tiene que ser el color justamente azul o violeta, que no vire a otro color, porque si no existe la adulteración con hidratos de carbono, que hay mucha creatina también y por eso también se ha descreído un poco, porque como es una materia prima, no es cara para fabricar, ha estado muy en el mundo del fisicoculturismo, como un concepto de excesivo de hipertrofia, que entonces esos mitos quedan y no le hacen bien a un suplemento que tiene muchísimos beneficios. Te decía, la dosis 2 a 5 gramos. Yo soy de las que prefiero menos, pero constante de todo en las dosis, a mucho. Creo que a la larga, porque en la suplementación necesitas un tiempo para que realmente se absorba, para que realmente pueda llegar a ver el beneficio, no hace magia, y necesitas que se equilibre todos los procesos que acompañan. Esa dosis mantenida en el tiempo creo que es una buena estrategia. Pasemos al siguiente suplemento, el omega 3, que también se escucha muchísimo. ¿Qué opinas? El omega 3 tiene mucho para charlar, pero para ser resumido, el omega 3 es esencial para nosotros. No lo fabricamos, y en realidad si fabricamos muy poquitito, sí, pero necesitamos que sea de alta calidad, porque el omega 3, y siempre lo explico, pero me parece muy fácil que lo entiendan por qué es importante. ¿Dónde está el omega 3 en nuestro cuerpo? El omega 3 está dentro de la membrana plasmática, la membrana de absolutamente todas nuestras células de nuestro cuerpo. Tiene omega 3, omega 6, ¿no? Y lo importante ahí es que si yo necesito que la membrana, para que funcione mi cuerpo bien, necesito que haya un traspaso, un ir y venir de sustancias. Esa membrana tiene que estar
flexible, no rígida, que sea en condiciones de absorber, de poder absorber bien los nutrientes. Y para eso yo necesito que esté desinflamada. Justamente el hecho de que haya un omega 3, una cantidad de omega 3 equilibrada con el omega 6 en la membrana, hace de que esa membrana pueda ser más amable y amigable con la absorción, los procesos de absorción. Un detalle importante, el omega 3 tiene una estructura bastante tipo cíclica, en cambio el omega 6 es lineal. Esa estructura química es la que le da la característica a cada uno. Uno es flexible, es bastante maleable, y el otro, el omega 6, es lineal. Si yo tengo mucho omega 6 y poco omega 3 en la membrana de la célula, voy a tener rigidez en esa membrana. Y esa membrana lo que va a hacer es que sea muy difícil de que entren los nutrientes. Si yo logro equilibrar que estén los valores de omega 3, y aparte esa membrana, el omega 6 es más inflamatorio, eso como se dice, entonces voy a tener prácticamente posibilidades de un proceso de salud, porque no, por un lado no voy a absorber nutrientes y por el otro lado voy a tener un exceso de inflamación, una posibilidad de distintos tipos de enfermedades crónicas basadas por los procesos inflamatorios. Entonces, en ese equilibrio, por eso es tan importante el omega 3, que necesitamos incorporarlo en la dieta. ¿Qué es lo que pasa? La otra limitante, como vemos, la mayoría de los micronutrientes, cada uno es como que para sobrevivir y para llegar a ser realmente beneficiosos, tienen que atravesar un montón de obstáculos. Y en el caso del omega 3 es la calidad, que es otro tema. Esa calidad es clave. ¿Y cómo podemos distinguir de si es una buena calidad o mala calidad? Mira, la calidad, a ver, el suplemento tiene diferentes aspectos a tener en cuenta. En general, la mayoría de los suplementos, no solamente el ingrediente, sino también el envase, el estuche, cómo esté empaquetado, ¿no? En el omega 3, como son ácidos grasos que se oxidan fácilmente, tiene que tener un color oscuro para que la luz no lo oxide, porque si no, genera un efecto contrario justamente en tu cuerpo. Si lo consumís así, es perjudicial porque se convierte, en vez de ser un antioxidante, un antiinflamatorio, te oxida. Y es vital que sea oscuro, que esté al abrigo de la luz. Es una muy buena estrategia el omega 3 guardarlo en la heladera. También ayuda a no tener el retrogusto a pescado. El origen del omega 3, el mejor es el marino. El vegetal no estamos preparados para, o sea, biológicamente el omega 3 que existen en los vegetales no llega a suplir. Miren la importancia, ¿no? Hay que tener en cuenta esta importancia de relevancia de la presencia del omega 3 que necesitamos sí o sí, que sea en concentraciones adecuadas, ¿no? Ahí tenemos dos ácidos grasos específicos, el EPA y el DHA, que cada uno tiene una acción determinada y una necesidad en nuestro cuerpo determinada. Entonces, hay condiciones de packaging oscuro y al abrigo de la luz, que tiene que ser de origen marino en lo posible, que sea certificado, ¿no? Que tenga una certificación de baja concentración de metales pesados. Existen certificaciones. Para serte sincera, las certificaciones también se compran, ¿no? Convengamos. Entonces, hay que saber bien el origen. Y hay otras certificaciones que a mí me gustan que hablan del origen, que son justamente de pescados, que aquellos en donde la pesca es realizada en aguas profundas, y eso también es un dato que te da un escalón más de certificación de calidad. Y
saber que el omega 3 para fabricarlo, un omega 3 barato, no tiene calidad. Entonces la gente a veces piensa y no quiere ahorrar y quiere, bueno, estoy tomando, no. El omega 3 es caro y tiene todas estas condiciones y aparte es la forma química en la que está desarrollado ese omega 3. Si es de triglicéridos, de ácidos grasos, si son ésteres etílicos, que ese es todo otro tema, porque hay medicamentos que son de omega 3, ésteres etílicos que son sintéticos, y que este éster etílico, o el omega 3 que venga con ésteres etílicos, es en un proceso de metabolización en el cuerpo, libera etanol y afecta al hígado. Entonces, hay que tener en cuenta esas pequeñas cosas y por ahí es como un mundo para las personas, pero que no compren cualquier cosa porque se puede hacer daño al cuerpo, en realidad más que el beneficio, ¿no? No sé si me falta algo más. Sí, sí, súper claro y dijiste un montón de cosas que creo que son muy interesantes a la hora de tener en cuenta de qué comprar. Y me pareció también interesante eso que dijiste que incluso algunos certificados como que se compran, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Existe una plataforma, la plataforma se compra, o sea, entras y podés certificar tu línea. A ver, no es que sea mal, es que tiene, a ver, también hay una beta comercial allí, por eso insisto en la calidad de dónde y en el precio. El precio de un buen... Quiero que entiendan que para poder sacar el mejor... a ver, también está el omega 3 de krill, que también es muy bueno, y quizás es una versión mejor porque es con fosfolípidos, ¿no? Entonces se absorbe todavía aún más en la membrana, pero también es carísimo porque es de krill. Entonces, si es económico, no es un buen omega 3. Hay el procesamiento, lo que hacen es, el verdadero omega 3 es el aceite de la estrujada del pez. Entonces, perdón, los que son totalmente, que cuidan, no me acuerdo el nombre, pero como cuidan a lo que es la fauna, pero sinceramente es ese, no hay otra opción, porque si no, la otra ya voy con un procesamiento. Otra de las cosas que sepan es que tiene que tener un antioxidante en su fórmula. Y por eso el omega 3, yo no lo hice, no me animé tampoco a formularlo, porque la calidad del omega 3 es clave para mí, y la calidad de todo lo que yo intento emprender y desarrollar. Y tiene que tener una pequeña cantidad de antioxidante para que ese ácido graso no se oxide. Entonces, y vean si tiene vitamina E, generalmente le ponen, y que sea un antioxidante más natural, no le pongan algo sintético. ¿Y hay algún fármaco que se pueda sustituir por algún suplemento? ¿O cuál es esa relación entre fármacos y suplementos? Algún fármaco que se pueda sustituir por un suplemento. A ver, si hay una patología, necesitamos el mecanismo de acción del fármaco, porque necesito una acción rápida. Los suplementos necesitan ese proceso de adaptación del cuerpo y dependen de muchos factores. El medicamento no va a depender de tu factor, o va a depender menos por ejemplo, del factor de absorción, que va a ser el único, porque está preparado y armado químicamente para generar esa acción. Hay algunos, hay muchos medicamentos hoy que son también suplementos en su génesis, ¿no? Y que tienen acción directa, como el sopalmeto para lo que es la parte de próstata del hombre, es bastante indicado.
el, el mismo, hay una palta que se utiliza mucho como antiinflamatorio, la soja, ¿no? Es un antiestrogénico y es un fitoesterol. Y en ese sentido hay como caminos, pero Ujú. siempre caemos en que ver el origen, si es de dónde se obtuvo, si es origen natural o si es origen sintético, ¿no? Pero yo la parte de fármaco, si hay patología, sigue siendo con una acción más directa y rápida que el suplemento, porque el suplemento tiene que pasar un montón de procesos eh, que me den la certeza de la eficacia, ¿no? Bueno, Avi, muchísimas gracias por aceptar el episodio y creo que quedó súper bien hablar sobre tantos suplementos de forma tan clara y bueno, incluso yo también siento que aprendí mucho en este episodio, así que te lo agradezco.